Muy bien. Y en ese momento, claro, ahora Venezuela se está haciendo mucho eco en los medios por todo lo que está pasando, ¿no? A nivel político. Sí. Pero claro, hace 10 años, en 2014, ¿qué pasaba? Eso, bueno, fue reciente la muerte de Chávez. Vinieron elecciones que fue, digamos, Capriles contra Maduro. En ese entonces, bueno, ganó Maduro como todos sabemos y ya había muchos problemas económicos, sociales, como te decía antes, el tema de la inseguridad era algo muy, muy fuerte. De hecho, yo el último mes antes de venir hacia acá sufrí 2 intentos de secuestro que no me pillaron por poco. Y ya eso fue, digamos, el detonante que nos hizo tomar la decisión radical de irnos sin pensarlo ya mucho más. Y sí, bueno, desde ese momento, pues las cosas han ido en Venezuela cambiando, fueron empeorando más aún, fue migrando mucha más gente. Luego, bueno, vino la pandemia y también, pues te podrás imaginar si acá la pasamos mal, cómo la habrán pasado allá. Sí, sí, sí. Y Y esto del intento de secuestro que me llama la atención, ¿cómo es? ¿Qué sensación es esa de que te intenten secuestrar en tu propio país, donde es tu casa, al fin y al cabo? bueno, en el momento es horrible, o sea, es adrenalina pura porque tú lo que haces es tratar de escapar porque si no, no sabes qué va a pasar. O sea, todos tenemos allá amistades que fueron secuestradas, que fueron asesinadas. Mi esposa tiene un primo hermano que le metieron un tiro estando en autobús para robarle una mochila y lo mataron. Entonces, te podrás imaginar la ansiedad que sientes en un momento de esos y la verdad que es algo que no se le desea a nadie. Y te llena pues de frustración porque realmente tú no quieres irte de tu país, tú estás muy contento ahí, estás bien, pero bueno, esos son el tipo de cosas que te lo hacen replantear todo. Porque yo, por ejemplo, hoy en día tengo una hija y yo en ese momento yo jamás hubiese pensado en tener hijos allá ni nada, simplemente pensando en el hecho de que cualquier día puedo salir de la casa y no volver más porque a cualquiera le dio por darme un tiro en la cabeza. Fíjate cómo te condiciona la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y además ¿y esta inseguridad a qué se debe? Porque, bueno, no eres muy mayor, eres joven, pero tú, este cambio tú lo habías sufrido o era así desde que tú eras niño. Claro. Se hacía de la tarde y volvías a casa a cenar y a la cama, pero ahí salíamos en la calle. Sí, había algo de criminalidad como en todas partes, pero no era el nivel que se fue haciendo después. Eso se fue creando poco a poco, ya, bueno, durante el gobierno de Chávez y después con Maduro. Ellos mismos crearon sus círculos bolivarianos en aquel entonces, donde cogían a gente que les daban armamentos. Y bueno, ellos fueron creando sus bandas criminales con las cuales empezaron a dedicarse a la extorsión, al secuestro, bueno, a todo lo ilícito. Que luego eso fue evolucionando a lo que es lo que se conoce hoy en día como el Tren de Aragua, que también es una banda criminal gigante que ya está básicamente regada desde Estados Unidos hasta Chile, están en todos los países latinoamericanos. Y bueno, eso es lo que pues llevó a ese caos en Venezuela, porque claro, eran criminales, pero de cierto modo estaban bajo el protectorado del gobierno, ¿no? O sea, ellos podían actuar con bastante impunidad, ¿no? Entonces ya eso, bueno, ¿Cómo se da? eso ¿Cómo fue. se da esta situación de...? Porque al fin y al cabo un gobierno llega al país, ¿no? Supuestamente para mejorarlo y para que el país prospere. Pero esto que has dicho como que habían bandas organizadas, ¿no? Que ellos se organizan, el gobierno lo tiene arbolado en torno a ellos. ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso y qué pasa? ¿Cómo se da? Ya eso no te No. lo sé explicar Hmm. porque, bueno, como tú bien dices, no soy político ni he participado en ello, así que uno lo que ve es el resultado, ¿no? Que el resultado es que luego tienes pues criminales con armamento de guerra o lo que sea, que no lo consigues si no te lo da un gobierno, ¿no? Y bueno, eso son tácticas justamente para que la gente de bien acabe yéndose del país, porque nosotros somos, digamos, los que más le estorban a un gobierno de ese tipo. Eh,
tú bajo ese modelo de gobierno pues tienes que mantener a la gente lo más pobre y dependiente posible. Si tú dependes del Estado, siempre le vas a hacer caso. Se premia la ignorancia, ¿no? En Sí. cierto modo. Ujú. Sí, eso llama Exactamente. mucho la atención porque todos los que emigráis de Venezuela, todos sois gente formada, la gran mayoría. No todo, sí. No, sí, pero la gran mayoría, por lo menos con la gente que hemos Pero conocido sí. varias Sí, sí. personas de tu círculo y demás, y es gente que tiene formación, que es educada, una posición media, ¿no? La mayoría no es un inmigrante pobre en la mayoría de los casos. Sí, es que, bueno, los primeros que emigraron de Venezuela fue en su mayoría la clase media que ya, digamos, no estaban viendo que se respetaba su derecho a la vida o económicamente también se empezó a hacer todo muy difícil, con los temas cambiarios, mucha inflación, eso, bueno, ya no tienes ninguna estabilidad, entonces el que puede, pues se va. Y luego, sí, hay de todo. O sea, hay mucha gente humilde también que con muchísimo esfuerzo logró migrar también y trabajan muy duro fuera. Y es una lástima, son muchos millones de venezolanos, 7, 8 millones de venezolanos que se fueron del país que tiene 30 millones. O sea, prácticamente un tercio de su población se fue. Y además el goteo es constante, que siguen saliendo. Sí, no ha parado, no ha parado. Y por lo pronto no parará. Ya. Es muy lamentable. Claro, porque esta situación, claro, viene fruto del chavismo, ¿no? Que ahora viene con Maduro, pero claro, ¿cómo es la situación hoy en día con Maduro para la gente que tú conoces allí? Muy volátil, muy cambiante. O sea, digamos que sí ha mejorado la situación en Venezuela en el sentido de que ya se utiliza legalmente el dólar en la calle, que eso antiguamente era impensable. Entonces eso digamos que ha recuperado un poco la economía, pero no ha solucionado todos los problemas ni nada parecido. También con tanta migración, como tú decías, lamentablemente también hay representación mala de Venezuela y hay muchos delincuentes que emigraron también. O es que se le acabó la gente aquí en robar y extorsionar en Venezuela, ya no queda más y se han ido también. Claro, se tienen que buscar su trabajo, Claro. ¿no? También. Entonces eso por consecuencia pues ha hecho que Venezuela ahora también sea un país más seguro, pero yo tampoco se lo atribuyo que el gobierno está haciendo bien su trabajo y por eso ahora todo seguro, sino que eso, o sea, muchos ya se fueron también, abandonaron el país en búsqueda de robar a otra gente, qué sé yo. Sí, claro, porque si la población se ha empobrecido tampoco les interesa tanto, Exactamente. ¿no? Al final es una cadena. Sí. Y esto que, bueno, fuera de España, ¿no? Como el referente que tenemos en la comparativa que hacemos con Venezuela siempre es con Cuba. Sí, bueno, de hecho hay muchos cubanos en Venezuela. Yo me acuerdo cuando empezó Chávez en Venezuela que se advertía a la gente que íbamos a acabar como Cuba. Y el venezolano siempre decía, no vale, yo no creo. Cuba eso es una isla, eso no tienen petróleo, no tienen nada. Aquí jamás va a pasar eso. Y yo creo que llegamos hasta estar peor que Cuba. No en todo, pero en muchas cosas sí. Es duro eso, ¿eh? Además, sí. Y bueno, y queda demostrado que realmente esos sistemas no quieren el bien para la gente. O sea, son sistemas que están hechos para crear dependencia y que la gente viva de la migaja que le regala el Estado a cambio de control total y absoluto y represión cuando toque. Bueno, no es nuestro modo de ver la vida, ¿no? Pero claro, en Venezuela no tenéis vosotros el control, por ejemplo, alimentario que tienen en Cuba, ¿no? No tenéis esa carta. Esa cartilla que se utiliza no existe, pero sí tienen el carnet de la patria. Vale. Que básicamente todos se vieron obligados a adquirirlo porque era la única forma para conseguir hasta gasolina. O sea, te controlan la gasolina y si tú quieres tienes que presentarte con tu carnet de la patria y te tocaban 25 litros a la semana o algo así, no me acuerdo ahora bien los números, pero sí, o sea, sí han implementado sistemas parecidos. Claro, y si gastas más de esos 25 litros, ya no tienes derecho a más. No, tienes que comprarlos en el mercado negro la gasolina, que luego tiene gente en botellas de refresco, lo que sea, o guardan gasolina. Sí, porque hay gente que tal vez no tiene coche, no tiene moto, lo que sea. Claro.
pero tienen el carnet de la patria. Entonces van y se sacan sus 25 litros de gasolina, los guardan y los venden. Claro, entonces ahí la picaresca entra en juego ya, porque claro, si estás Es limitado. como todo. Mientras más intentas controlar, más se inventan cosas con las cuales luego hacer negocios, lo que sea. O sea, tú regulas algo y ya es un problema. Mm, Lo mismo con la gasolina. Tú quieres controlar a la gente cuánta gasolina van a gastar o cuánto van a pagar por ella, se crea un mercado negro de la gasolina. totalmente. Alguien la almacena, la vende al precio que quiere y hace su negocio. Lo mismo en Cuba. En Cuba tienes toda la comida regulada. Bueno, pues quien hace algo en su casa lo vende por fuera al precio que le dé la gana y ya está.